Hola a todos, bienvenidos a esta quinta y última sesión del programa, aunque todavía tendremos un último video después, que será a manera de cierre, a manera de conclusiones. Entonces, bueno, en esta ocasión, el último tema que nos falta revisar son los elementos que conforman pues al teatro y hacer algunas relaciones, bueno, algunas características o diferencias entre lo que es el teatro antiguo o un teatro más clásico y el teatro contemporáneo, el teatro moderno, ¿sí? Sobre todo, pues, recordemos que esto es en principio una, apenas una pequeña probadita, pues, de lo que son estos temas, estos asuntos. Ya en en otras materias profundizarán un poco más sobre esto. Y pues bueno, como en las veces pasadas, les pongo aquí lo que ha sido el recorrido en esta parte virtual del curso. Tenemos pues nuestra última sesión, que es el teatro clásico y el teatro moderno, ¿no? El teatro antiguo. Bueno, básicamente lo que se me ocurrió para esta ocasión es que puedan ustedes consultar este material si quisieran revisar con más detalle cada uno de de los términos o de los elementos. La vez pasada les mostraba yo unos ejemplos de guión, un guión dramático y un guión cinematográfico, para que vieran a partir del texto cuáles son como los elementos gráficos, visuales, que son como los más evidentes. Y en esta ocasión, pues vamos a centrarnos un poco más en la parte de la escena. Nada más, para insistirles, la idea clave que tienen que retener siempre es que hablamos de dramaturgia cuando hablamos de la literatura dramática, es decir, de las obras de arte escritas en forma de diálogos o dialogadas, obras dramáticas. Y hablamos de teatro cuando hablamos del arte de representarlas. En este sentido, la dramaturgia es un género literario, el teatro es más bien un arte escénica, ¿sí? El dramaturgo es el que escribe teatro, el director de teatro pues es el que las pone en la escena, en escenario. Entonces, bueno, esa es, como decíamos, nuestra idea clave, ¿no? Aquí les explicaba yo, tienen algunas definiciones, todas estas definiciones son extraídas, las tomé de un libro que se llama El Diccionario del Teatro, de un autor que se apellida Parvis, y que es uno de los libros de base para comenzar a estudiar y a profundizar un poco más en el conocimiento del arte teatral, ¿sí? Entonces aquí tienen, por ejemplo, una distinción. ¿Qué son las acotaciones? Son indicaciones que acompañan el texto para indicar a los personajes las entradas, las salidas, los lugares, pero por ejemplo también son indicaciones de tiempo, en fin. ¿Qué son los diálogos? Pues son el intercambio de palabras entre los personajes. eh, los personajes, pues obviamente no necesariamente tienen que ser representaciones de seres humanos. A veces un actor tiene que representar a un objeto y ese objeto se mueve en la escena, ¿sí? Por decir, están en una situación, dos personas platicando y de repente la pared les responde, porque la pared es un actor más que está fingiendo ser una pared. Entonces, en ese caso, todos los diálogos lo que generan es que generan una acción y obviamente van relacionadas con el personaje. Ahora, dentro del teatro se distingue cuando son diálogos, es decir, cuando son intercambios entre varios personajes, o cuando son monólogos, por ejemplo, cuando una persona está hablando nada más consigo mismo. O bien, hay una tercera distinción, cuando se dice que es un soliloquio, cuando hay un interlocutor, ¿sí? Pero este no está hablando, o sea, nada más, o sea, están como si dijéramos, hay dos personajes, pero nada más hay uno que está hablando, ¿sí? Bueno, en fin, ahí tienen esas definiciones, vamos a ver algunas otras.
todas estas que aparecen aquí están más o menos relacionadas con la parte del escenario, ¿sí? ¿Cuál es la característica de un escenario? ¿Cuál es la característica de un personaje? Y después, ¿cómo se divide el texto? Entonces, tradicionalmente el texto tiene estas distinciones de una escena con unos personajes en un lugar. Si cambia la escena, entonces, bueno, ya estamos en otra situación con otros personajes. Está también la división del cuadro y está también, desde luego, la división de actos. Esto es de lo más pequeño a lo más amplio. Entonces, lo más amplio es el acto, después el cuadro y lo más pequeño sería una escena, ¿sí? Y ahí tienen las características. Bueno, ahora fíjense bien. Para hablar del teatro antiguo, del teatro clásico y del teatro moderno o el teatro contemporáneo, lo primero que hay que entender es que a lo largo de la historia el teatro pues obviamente también se ha ido transformando en su manera de cómo lo piensan los artistas o los escritores o los teóricos, pues, ¿no? Eh, como lo vimos en poesía y también lo recordamos en narrativa, el punto de partida es el texto de la poética de Aristóteles. Entonces Aristóteles decía que una obra de teatro tiene que estar dividida en prácticamente la exposición del conflicto, el nudo, o sea, como el momento clave en donde todo se empieza a complicar, y la resolución del conflicto, ¿sí? Entonces es como una especie de división tripartita muy, muy lógica, ¿no? La presentación, el desarrollo y la conclusión. Eh, Ahora, eso es lo que dice Aristóteles y eso es lo que algunos autores utilizan. Sin embargo, cuando uno va al teatro y ve las obras, no necesariamente se presentan así, porque recuerden, una cosa es lo que plantea el texto y otra cosa es cómo se adapta ya en la realidad, en la escena. Eh, Tradicionalmente las obras se suelen dividir en 3 o en 5 actos, pero no hay así como una restricción así forzosa de que a fuerzas tiene que ser esto. Hay obras en un solo acto, hay obras en 4, en 6, ¿sí? Es decir, no es una restricción, solamente son como formas de imaginarse cómo debería ser el teatro, pero cada autor, pues obviamente cada artista tiene su libertad creativa, ¿sí? Bueno, ahora, como les decía, aquí tienen el texto clave, pueden consultar el link, es un link a una edición en PDF de la poética, que es bastante fácil de ubicar en internet. Fíjense que, bueno, esto es cultura general básica del nivel más elemental. Eh, la palabra persona, ¿sí? El término de la palabra persona viene del griego, que originalmente significa máscara. O sea, en griego una persona es la máscara que utilizan los actores para salir a escena. Aquí tienen una imagen de una máscara antigua, y aún en una representación, es una representación contemporánea de cómo pudo haber sido la escena teatral griega. Hay algunas obras, esto lo encontrarán en el de y en el Power de Historia de la Literatura. Hay algunas obras de teatro griego que son indispensables de leer, ¿sí? Que son buenísimas, son historias súper emotivas, súper interesantes, y creo que no es, no, no es poca cosa entrarle al teatro. Eh, bueno, aquí pueden ver algunas imágenes, esto es un anfiteatro, son las ruinas de un anfiteatro en Mesene, en Grecia. Es una zona arqueológica de una ciudad antigua, y como pueden ver, las tribunas, pues obviamente están diseñadas para poder ver la escena, que es esta. Entonces, en esta sección, imaginamos que aquí todo esto es el espacio de la escena, en donde salen los actores. Como pueden ver,
todo esto que es, diríamos que es lo que se utiliza tras bambalinas para los actores o para todo lo que se pudiera haber utilizado en la época. Y desde luego, eh, pues es al aire libre, ¿verdad? Porque pues todavía no existía la Comisión Federal de Electricidad que le surtiera electricidad para iluminarlos de noche. También es muy interesante ver la historia del teatro griego desde el punto de vista de cómo era la tradición, ¿no? Es decir, a lo mejor ahorita nos imaginamos que alguien va al teatro porque compra un boleto, pero bueno, en este caso, pues más bien es como el entretenimiento popular, eh, pero obviamente vamos a verlo, hay dos tipos de espectáculos, ¿sí? Acá les puse una imagen hoy que pueden ver. Es el mismo lugar, ¿no? Entonces, eh, no, este es otro lugar. Esta, no recuerdo, no les puse lugar. Em, pero bueno, este otro anfiteatro, pues pueden verlo aquí, la arena, o sea, el espacio de la escena, pues está todavía muy bien cuidado. A la fecha, ocasionalmente, no todos los lugares, pero ocasionalmente algunos sitios arqueológicos que son anfiteatros antiguos, todavía siguen utilizándose para algunos espectáculos, ¿sí? Y bueno, como pueden ver, aquí está Mesenia, ¿sí? El Ágora Mecenas. Bueno, muy bien. Ahora, perdón. Fíjense en las diapositivas, les puse 3 tipos de teatro que tienen que conocer. Uno es el teatro, o sea, a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues hay obras de teatro y hay estilos, y todo esto pues se corresponde un poco con lo que decíamos de la historia de la literatura. Pero en particular yo les recomendaría que se interesaran por buscar y leer algunas de estas obras. Una es el teatro griego antiguo, yo les recomendaría mucho Medea, ¿sí? O Edipo Rey, o una comedia como Lisístrata, que son excelentes. Este, el otro tipo de teatro es el teatro barroco. Ahora, cuando hablamos de barroco, en España nosotros solemos utilizar la expresión del siglo de oro, porque es la época de mayor esplendor, como se suele considerar que es el mayor esplendor tanto de la literatura española como de la lengua española, y ahí están todos los grandes escritores de nuestra lengua. Pues obviamente está Cervantes, que también escribe teatro, está Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo, todos estos escritores, y entre ellos algunos que tienen algunas de las obras de teatro pues más interesantes. En el caso de la lengua inglesa es el periodo de 2 autores de teatro también muy importantes como es Christopher Marlowe y William Shakespeare. En Inglaterra, al estilo barroco se le llama también el estilo isabelino, porque es el periodo de reinado de la reina Elizabeth. Entonces suele decirse el teatro isabelino, ¿sí? Bueno, y en Francia tenemos autores que son Molière, Corneille y un poco ya más después Racine, pero que también, pues bueno, ahí comparten algunas similitudes. En la imagen les puse cómo era un teatro de la época. Está un poquito pixeleada la imagen, pero pues pueden ver los candelabros para las velas, pues desde luego no hay electricidad. La escena, que ya se parece mucho a un teatro contemporáneo, pues empezando porque ya también son espacios cerrados, ¿sí? Y son teatros muy pequeñitos, ¿sí? Bueno, en estos links podrán encontrar, esto ya lo vemos en la sesión, en la videollamada, en estos links podrán encontrar escenas de cómo es el teatro para el pueblo, ¿no? O sea, el teatro popular que ocurre acá prácticamente que en las plazas de la ciudad. Y cómo es el teatro en una corte, es decir, entre la gente burguesa, los que pertenecen a la realeza, los que pertenecen a la monarquía, ¿sí? Y en este otro link podrán encontrar los subgéneros ya detallados de cada uno de los estilos, bueno, no de los estilos, de los subgéneros teatrales, ¿sí? Por ejemplo,
Cuando la obra trata un asunto, eh, vamos a decir, un tema digno, elegante, trascendental, espiritual, temas del destino, temas de los dioses, todo eso, las emociones más altas pertenecen al género de la tragedia, mientras que las historias mundanas, las historias de vida cotidiana, de conflictos, ahora sí que más sencillos, es lo que se consideraría dentro de un género de la comedia, ¿sí? Bueno, como les decía, dentro del teatro barroco estaría el teatro de Shakespeare, ¿sí? Es uno de los autores que tienen que leer alguna vez en su vida. Aquí les puse una lista de sus obras que pueden, se las puse en orden de recomendación. Yo creo que para ustedes a lo mejor les puede llamar mucho la atención comenzar a leer Shakespeare leyendo Otelo, que es un texto sobre celos, una historia de celos impresionante. Luego una comedia de amor, que es Sueño de una noche de verano, que quizá es más accesible de leer que Romeo y Julieta, ¿sí? Porque pues, Sueño de una noche me parece que es más dinámica, los diálogos fluyen más rápido, la situación es muy enredosa, pero aparte es muy curiosa y muy graciosa. Romeo y Julieta, por el contrario, pues es más bien una tragedia. Los diálogos son un poco más rebuscados, es más lenta la acción, ¿sí? Eh, bueno, después está Macbeth, Hamlet, Romeo y Julieta, El Mercader de Venecia, El Rey Lear, Coriolano, como gustéis, La Tempestad. Claro, hay otras obras, pero digamos que esta sería como la receta que yo les daría. En la imagen tienen una fotografía de la reconstrucción que se hizo del teatro de William Shakespeare, un teatro que se llama The Globe, que está ahí en Londres, eh, muy cerca del río del Támesis. Este, Pueden ver que la construcción trata de ser lo más fiel a la construcción original, en madera, al aire libre, ¿sí? Es decir, no está techado, solamente tiene aquí unas gradas con sombra. Eh, el escenario, como ven, está ahí a la mitad de este semicírculo, ¿sí? Y es un teatro que todavía hasta la fecha tiene muchas funciones de teatro, ¿no? Tiene muchas funciones constantemente. Eh, bueno, aquí sí se puede ver que es al aire libre, ¿ven? Lo pueden incluso visitar porque dentro bueno, hay un museo pequeñito que pueden ustedes acceder. Es un poquito caro porque cobran como 18 libras por entrar, no me acuerdo. Eh, pero vale muchísimo la pena porque les dan el recorrido al teatro con la explicación, eh, y pueden ver ahí la estructura, los espacios, les dan algunos tips, les dicen que, por ejemplo, en esta época, por cuestión de volumen, ¿sí? Pues obviamente aquí todo esto está reservado para la mayoría, para el vulgo, ¿no? Para las personas ahí de a pie, ¿sí? Pero los lugares más caros son estos lugares, porque son los lugares en donde se escucha mejor, ¿sí? Quizá hoy en día diríamos que es más bien aquí. Esto es, si ustedes van a un concierto en el Foro Sol, vendrían a ser los boletos más caros, ¿no? Este, bueno, esto es lo de Shakespeare. Ahora, de Shakespeare hay muchísimo cine extraordinario. Está Shakespeare in Love de 1998, que es una especie de biografía bueno, una historia que toma la biografía de Shakespeare y la adapta con Romeo y Julieta. Es una película muy interesante de ver. Estuvo nominada y obtuvo muchos premios en su momento. Está la versión de Romeo y Julieta de Buzz Luhrmann, no me acuerdo el nombre del director. Es muy buena versión, es una versión muy interesante, visualmente es muy atractiva, con Leonardo DiCaprio, muy joven, y Claire Danes. Eh,
Hay dos versiones, estas versiones muy interesantes, una de Macbeth muy reciente, con que es un actorazo, a lo mejor no lo ubican, pero si han visto las películas de X-Men, es el que la hace de Magneto, este, Michael Fassbender, que es un actorazo. Y esta película que yo no la había visto, pero ahora que estuve preparando el material la encontré y que también es muy interesante. Macbeth es la historia de Macbeth, ¿sí? Que unas brujas le dicen que él se va a convertir en rey, ¿sí? Y entonces la esposa, Lady Macbeth, ¿sí? Se vuelve un poco loca y se obsesiona con la idea de ser reina, ¿sí? Entonces empieza un poco como allí a manipular al esposo. Entonces son adaptaciones que son muy interesantes de ver. Otra, la que yo les decía que es muy recomendable, es la de Otelo, ¿sí? Otelo con Lawrence Fishburne en el papel de Otelo, que es extraordinario actor, es un papelón. Y de la misma obra de teatro de Otelo, a lo mejor no la reconocen, pero esta señora es la India María, y ella es una de las directoras más prolíficas del cine mexicano. Este, Tiene una adaptación de Otelo que se llama Huapango y también es una película que vale mucho la pena ver, ¿sí? Es muy buen cine mexicano. Por último, para terminar, yo creo que no hay que tenerle miedo de acercarse al teatro moderno, al teatro contemporáneo. El teatro moderno tiende a romper lo que en algún momento se decían las unidades aristotélicas, que son la unidad de acción, la unidad de tiempo, la unidad de lugar, y que se refieren básicamente a, este, como a la lógica de contar una historia. Entonces en el teatro moderno, en el teatro contemporáneo, en el teatro actual, hay un interés por eh, cambiar la forma de presentar las historias. Entonces, en lugar de contar un relato de manera muy lógica, lo que buscan algunas obras es romper y fragmentar el relato, ¿sí? También, en lugar de hacer del teatro en una escena, en un escenario, dentro de un teatro, muchos escritores, muchos teatreros, dramaturgos, diseñan o adaptan las obras para espacios exteriores, ¿sí? Entonces, el teatro ya no es el lugar, sino el momento en donde ocurren la actuación de los personajes, ¿sí? Y desde luego también hay un interés por contar historias, a veces experimentando un poco con la lógica, y que vendría a ser, pues a lo mejor, el teatro del absurdo, en donde las acciones no tienen como mucha relación entre sí. Bueno, ahora, en los últimos años, bueno, del último siglo para acá, ha habido una tendencia a salir del espacio teatral y a transformar otro tipo de espacios, como las exhibiciones de museos, las plazas públicas, las mismas escuelas, etcétera, etcétera, convertir esos espacios en espacios de actuación. El performance, la traducción sería una actuación, ¿sí? El performance sería un poco como esta forma en que el teatro se desprende del espacio físico y los actores salen al exterior a actuar, y esto se vuelve un poco más como un arte más conceptual, es decir, no necesariamente van a contar una historia, pero sí van a actuar, ¿sí? Aquí les puse un link a un video que pueden consultar, y aparecen algunas imágenes. Entonces, en el mundo contemporáneo del arte, pues el performance y el happening son algo ya muy común. De hecho, incluso hay también performance y happenings que se hacen. Por ejemplo, hay un profesor que trabaja esto específicamente con sus alumnos en la prepa de León, en la prepa de Salamanca, aquí en Irapuato. Quizá el clown que hace Gabriel con su grupo, es algo que se le parece.
en fin. Y bueno, aquí les puse también un link para que vean algo sobre el happening, ¿sí? En este caso, sería como si dijéramos que hay personas que actúan, pero en espacios que no son los espacios tradicionales, actúan de manera espontánea, sin un guión, improvisando, actúan bajo el concepto, o sea, a lo mejor no necesariamente les dicen tienes que hacer así, simplemente les dicen mira tú, ve por aquí. Y bueno, hay cosas que hasta en las redes sociales circulan que corresponde a alguno de estos dos conceptos. Por ejemplo, que están en un centro comercial y de repente se escucha que una persona empieza a cantar y de repente otra persona le sigue. Y hay algunos que dicen, ah, caray, ¿qué está pasando? Y no sabemos muy bien quién es el actor y quién es realmente el público. Y esta especie de concepto artístico rompe un poco también los límites, del teatro tradicional, ¿sí? Entonces, digamos que no es propiamente teatro, pero son expresiones artísticas o como dice uno de los doctores de la universidad, son propuestas metaartísticas, objetos metaartísticos que se salen un poco de la tradición. Y pues ya está. Este video ha sido más corto. En la clase platicaremos un poco más sobre esto y ahí podrán comentar qué les pareció y me dirán si ya han leído alguna obra de teatro de Shakespeare o, o de algún otro autor, si han ido al teatro, qué obra de teatro recuerdan, qué les llama la atención, si les gusta, si no les gusta, etcétera. Muy bien, pues eso ha sido todo. Nos vemos en el último video de la próxima semana. Hasta luego.